De acuerdo. Hola, buenas tardes, días, no lo sé. No sé cuándo lanzar este vídeo. Es la enésima vez que grabo este vídeo. Vuelvo a tener problemas tecnológicos. No sé cuánto va a durar mi suerte actual. Mm, Esto es un desastre, pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Habiendo dado la Celestina, me gustaría que conocierais un poquito del Renacimiento. ¿Por qué? Porque la Celestina era la obra, una de las obras que actúa como bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, a mí lo que me gustaría es que supiéramos un poquito sobre el Renacimiento, que supiéramos un poquito sobre el humanismo y que supiéramos un poquito sobre Garcilaso. Ese es mi objetivo último y secreto. Ups, ya no es tan secreto. Entonces, para iniciarnos en todo esto, hablaremos un poquito del Renacimiento, que nace en Italia siglos XIV, aprox, más o menos, 15, 14, 15. Tiene autores bastante reconocibles, como por ejemplo Dante, Petrarca, Boccaccio. Esto es lo que se refiere a la literatura, pero en lo que se refiere a las artes, las bellas artes, escultura, pintura, etcétera, tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel, tenemos también a Leonardo da Vinci, bueno, todo lo que serían las tortugas ninja, ¿de acuerdo? A ver si recordáis Donatello, Rafael, eh, Miguel Ángel y Leonardo, de hecho, o sea, son 4 tortugas, ¿adivináis por qué se llaman así? ¡Bingo! Porque se supone que son los 4 genios del Renacimiento. Bien, en este caso el tema del Renacimiento es del Renacimiento y del humanismo. El humanismo es la tendencia que se perpetúa en el Renacimiento y pasa a ser una tendencia totalmente intelectual, de manera que se pliega a los intereses del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es la tendencia que coloca al ser humano, anthropos del griego, en el centro de todas las cosas, en el centro de las artes, en el centro de la vida, en el centro del estudio. De manera que si antes en la Edad Media teníamos el teocentrismo, teos, theos, zeus, en el griego Dios, ahora Dios se queda un poquito desplazado, un poquito, no del todo, y Dios es el, o sea, y la persona es el centro del universo. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Todo esto lo que propicia es un cambio en la sociedad. Ya había empezado paulatinamente y es que la clase dominante, a pesar de que los nobles siempre van a estar un poco dominantes, la burguesía viene cobrando muchísima fuerza. De manera que esto lo vemos en la creación, no la creación de las ciudades, pero sí como la burguesía aumenta y la ciudad, digamos que es su elemento natural, de manera que la nobleza normalmente se atrinchera en las cortes reales. Entonces, vamos a hablar un poco de cambios, vamos a hablar un poco de descubrimientos. ¿Qué es lo que sucede también? La sociedad se ve envuelta en este humanismo del que hablábamos y del que surgen intelectuales que discrepan un poco con las ideas o las praxis, las maneras de actuar que tiene la Iglesia como institución. Entonces, muchos humanistas trataban temas centrados más en las personas, más en el bien de las personas, más en el bien común, más dedicados a la ayuda, al auxilio entre las personas, de manera aún un poco vertical, pero de una manera más abierta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de todo esto surge un movimiento que es la Reforma, que lo que pretende es introducido por Lutero, que lo que pretende es reformar, valga la redundancia,
la Iglesia como institución. De todo esto surge una reacción muy contraria a esto, violenta incluso, que se llama la Contrarreforma, que se extiende por toda Europa. Incluso cortes que antaño eran reformistas, como por ejemplo la corte de Carlos V, luego se vuelve profundamente contrarreformista. Entonces esto lo que hace es que este es el final del estadio, del periodo que estamos hablando, y lo que hace es darle la vuelta a todo lo que se propone. Incluso es tan importante esto que incluso propicia un cambio en la manera de entender las artes, la literatura, todo lo que es la estética y todos los conceptos ligados al arte. Entonces, cuestiones importantes. Este humanismo lo que propicia es como una vuelta a lo clásico. Y lo clásico es Grecia, es Roma, son sus temas principales que están guardados en la mitología. Y también una vuelta tanto literaria como artística. Nos fijamos en todo en Grecia y Roma porque son el estándar de perfección. Entonces, estas investigaciones y esta manera de entender el mundo en arreglo al ser humano propicia que se investigue más sobre el ser humano, se investigue sobre medicina, se investiga sobre fisiología, se investiga sobre filosofía, se investiga sobre antropología, se investiga sobre anatomía, cosa que se desconocía muchísimo. En la Edad Media no se podían hacer siquiera operaciones, eso era casi pecado. Entonces había un gran desconocimiento del cuerpo humano, con el consecuente déficit de resultados que tenía la medicina hasta entonces. En este momento, cuando los árabes llegaron a la península en el 711, hace ya un rato, ellos ya operaban, ellos ya tenían un gran conocimiento del cuerpo humano. Aquí en la vieja Europa, no. Entonces, en este momento es cuando se empieza a investigar sobre esto. Y hablando de Leonardo da Vinci, tiene una obra que no sé si reconoceréis, que es El hombre de Vitruvio, que es un hombre puesto así en pie y con los brazos así, envuelto por una circunferencia. Pues bien, esto refleja muy bien cuál era el estudio de la anatomía y lo multidisciplinar que era, por ejemplo, Leonardo da Vinci, porque si algo eran los humanistas, eran multidisciplinares. Uno no solo dominaba la literatura, la retórica, la geometría, no sé, cuestiones de leyes, cuestiones de multitud de aspectos. Entonces esta gente eran genios con una formación muy sólida, muy rica y muy bien construida. De manera que fueron capaces de articular grandes obras, como pueden ser, por ejemplo, desde la Capilla Sistina hasta la Mona Lisa, por ejemplo, o el David de Miguel Ángel, o bueno, hay un montón de ejemplos que veremos. Pero una de las invenciones que más nos interesa, uno de los avances que más nos interesa es la invención de la imprenta. En este momento, lo que hace la imprenta, el efecto que tiene es que se pueden producir los libros en grandes cantidades y a gran escala. ¿Qué implica esto? Los libros antes eran destinados a no quedarse en los monasterios, pero sí prácticamente estar o en la corte o en los monasterios. ¿Por qué? Porque los libros se copiaban a mano, tardaban muchísimo en copiar un libro porque era muy costoso. Se copiaban a mano, se dibujaban a mano, se pintaban, se decoraban. Un libro era todo un artefacto. Entonces, con la imprenta nos da la capacidad de producir una gran cantidad de ejemplares, con lo cual lo que permite es que circulen los textos. Entonces, gente que antes o no hubiera leído o bien no hubiera aprendido a leer, ahora mismo sí que se están preocupando por tener un poco de cultura, por el saber, por esta tendencia humanista que se está dando en este momento. Así que nada, de momento aquí tenemos nuestra introducción.
Vale, ya he vuelto. A ver, de lo que os voy a hablar es de la poesía y de la poesía en el 16. ¿Qué pasa con la poesía en el 16? Pues que bebe directamente de estas fuentes humanistas, de estas fuentes, digamos, petrarquistas. Recordamos que cuando en la sección anterior hemos estado hablando de referentes literarios, hemos hablado de Dante, hemos hablado de Boccaccio, pero también hemos hablado de Petrarca. Petrarca fue un poeta italiano muy importante que lo que hace es marcar las bases de la estética literaria en este momento y esto se extenderá desde Italia y se extenderá hasta el resto de Europa. En la literatura española calará muy hondo, sobre todo en autores. El primero es Juan Boscán, que es el primero que hace los versos fechos al itálico modo, que es como se dice. ¿Y qué son estos versos fechos al itálico modo? Pues básicamente tenemos como aquí la base es el octosílabo. La tradición castellana se mide en octosílabos, que son versos de 8 sílabas, lo que se puede llamar un romance. Esto pervive porque es la forma de literatura más popular que existe, pero también se amplía la escala métrica y es que empiezan los endecasílabos, también los heptasílabos, 11 sílabas y 7 sílabas, que se van mezclando desde Italia hasta la tradición española. Autores como Garcilaso, que hablaremos a continuación de él, los usarán ampliamente. Vale. Estrofas. Las estrofas son los conjuntos, los paquetes de versos. Entonces, los que triunfarán son los cuartetos y los tercetos. También, poemas que triunfarán, los sonetos. ¿De acuerdo? Los sonetos es un metro que se empieza a utilizar y ya nunca se abandona porque es bastante versátil. Entonces, después, tercetos encadenados, octavas reales. También se compondrán estancias, liras y silvas. ¿De acuerdo? Vale. Cosas que podemos decir del estilo de escritura. Están llenos de retórica, están llenos de imágenes preciosistas, desde que hablan desde un estilo sencillo, pero que busca deliberadamente una estética, busca la belleza y se basa más en cómo suenan los versos, en la melodía, en el ritmo, que en una cosa demasiado rimbombante, en una cosa demasiado artificiosa. No tiene nada que ver con esto. Es una cosa sencilla, con ritmo, melodiosa y bonita. Esta es la característica del metro importado italiano. Entonces, género que triunfa. Pues triunfan las églogas, que lo que hace es un género, es un poema extenso, es un poema narrativo, que sitúa en un primer plano las cuitas de los nobles, a los cuales disfraza de pastores que tienen pasiones muy elevadas con otras pastoras, en un entorno idealizado y más bien rural. Después veremos alguna muestra. Después, otro estilo que triunfa, otro género, la epístola. La epístola no es más que una carta, entonces mediante el formato de la carta se trata de hacer poesía. Estas epístolas, digamos que vienen desde muy antiguo. Una referencia podría ser, por ejemplo, la epístola a los pisones, lo único que esa no sé si estaba en verso, pero esta sí, porque estamos hablando de poesía. Entonces, tipologías de poemas que se recuperan. La oda y la canción. La canción más bien se especializa en el tema amoroso, pero también cobra importancia. Después, temáticas.
Como estamos en el Renacimiento, responden a una división tripartita. El amor, la naturaleza, así a grandes rasgos, y los mitos grecolatinos. El amor es muy importante en esta época porque empieza a explorarse de una manera distinta como se hacía en la Edad Media. Si en la Edad Media teníamos el amor cortés y la dama, que era casi Dios, que estaba en lo más alto y que a la cual se le cortejaba de distintas maneras, más que nada la visión era que el caballero debía hacer como un servicio para ganarse su amor, valga la redundancia. Pero ahora impera un amor con una visión idealizada de la amada, con una cuestión con una visión estética bastante, bastante marcada, como veremos más tarde. No sé, un ideal de una dama que es rubia, que es de piel blanca, que está sonrosada, que, no sé, sus ojos son como verdes, son como zafiros, son como esmeraldas, y es el objeto amado, digamos, en estos poemas. Entonces, responde al tópico de la descriptio poelae. Hay muchos poemas que se dedican simplemente a hacer una descripción, un retrato de la dama. Lo veremos, es muy recurrente. Entonces, estamos hablando también de un amor que se adscribe al tópico del carpe diem. Carpe diem, que significa aprovecha el día, atrapa el día. Es un tópico latino, pero que se cobra bastante fuerza en el Renacimiento y llama a la vivencia de la vida de manera plena, aprovechando el tiempo, sin la perspectiva medieval de que tenemos esta vida y hay que portarse bien en esta vida porque luego tendremos la vida eterna. No, en este momento se trata de aprovechar la vida terrena, la que tenemos disponible al alcance de nuestras manos. De acuerdo, entonces, y en este tópico entra lo que es la descripción de la dama y el amor sensual, el aquí y ahora. Importa lo que tenemos delante. La prisa de los amantes por satisfacer sus deseos. Los versos tratando de convencer a la amada de que goce. Coligue Virgo rosas. Coge, muchacha, las rosas, porque hoy eres joven, pero mañana ya no lo serás. Entonces tienes que gozar de tu juventud. Gózala conmigo. Esto es lo que dice, lo que trata de decirle el poeta a la amada. ¿De acuerdo? Os vais haciendo una idea. De acuerdo. En esto coincide un poco en la Celestina, está bastante en esta línea, aunque después hay castigo, pero bueno, es como una introducción a esta concepción del amor, incluso el libro de Buen Amor. Pero bueno, esto ya es otro tema aparte. Después, la naturaleza. La naturaleza es armónica, como la estética. Entonces, despierta los cinco sentidos, es el marco perfecto para el amor, para las vivencias. Los poetas recrean un montón de estampas de naturaleza idealizada, un lugar donde ser feliz lejos del mundanal ruido, lo que se llama no es si era Fray Luis que decía, feliz aquel que huye del mundanal ruido. En latín, beatus ille, feliz aquel. Ese es otro tópico que veremos en los poemas de esta etapa. Esta etapa, como podéis ver, está llena de tópicos, como la mayor parte de la literatura, y son muy particulares. Así que nada, tenemos la exaltación de la naturaleza, la exaltación de un cuadro natural idealizado, una naturaleza que puede ser muy rica, pero que también está emparentada con los tópicos, los mitos griegos. Cómo la naturaleza se puede volver en contra de las personas.
Pero también lo que prevalece es el tópico del locus amoenus, o en castellano, lugar ameno, que como hemos dicho es un lugar perfecto para vivir, tranquilo, reposado y perfecto también para que los poetas compongan sus versos. De acuerdo, y ya por último, el tema de los mitos grecolatinos serán unas referencias obligatorias en la poesía de esta época. ¿Por qué? Porque son tópicos que la gente letrada conoce, maneja y entiende. Entonces, si un poeta menciona algún nombre de algún personaje mitológico o menciona alguna gesta de algún mito. Los lectores saben cuál es esta referencia, entonces no les hace falta más, conocen esta referencia y por esto los poetas las usan, se hacen servir toda esta temática para complementar, enriquecer sus poemas y también era una especie de protocolo porque todo esto era símbolo de cultura. No solo leer, sino también conocer la mitología era un signo de saber, era un signo de estatus y en esta mitología se incluyen personajes mitológicos, personajes divinos, todo lo que es el plantel de la mitología de los dioses griegos, latinos, etcétera, pero también criaturas mágicas como ondinas, ninfas, sátiros, etcétera. Si queréis saber más de mitología, os recomiendo las Metamorfosis de Ovidio, que es la fuente desde donde se leen todos estos mitos y se incluyen en la literatura. Con lo cual, lo bueno de esto, de utilizar la mitología como recursos en la literatura, es que se renueva y siempre está viva, entonces siempre gozaremos de ella. Y ahora hablaremos de Garcilaso. Bien, ahora vamos a hablar de nuestro autor de este vídeo, que es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nace en 1503 y fallece en 1536. Como vemos, fallece relativamente pronto. Entonces, él representa el ideal caballeresco o el ideal cortesano de las armas y las letras. Esto quiere decir que, aunque es un soldado, pues combate en el séquito de Carlos V, también se dedica a cultivar las letras, también se dedica a cultivar el saber, es un humanista completo en este sentido. Entonces, lo que más ha pervivido de este autor es su poesía amorosa, que va dedicada a su amante del momento. Entonces, su obra se compone, es más bien escueta, su obra se compone de 5 canciones, 40 sonetos, 2 elegías. Las elegías, recordad que son un poema lamentando la muerte de alguien, de algún ser querido, también una epístola en verso y 3 églogas bastante importantes. Entonces, también utiliza la métrica castellana, no solo se pasa al metro italiano, va como combinando las dos y su obra se publica póstumamente, o sea, una vez él ya ha fallecido. Entonces, la fórmula, digamos, que utiliza Garcilaso ya supera la del amor cortés. ¿Recordáis el tema del amor cortés y cómo funcionaba y el caballero que se debe a la dama y tal? Pues en Garcilaso también se da. Sin embargo, lo que hace es que incorpora esta belleza neoplatónica de Petrarca. ¿Recordáis el tema de la Descriptio Puellae y todo esto? Pues bien, él tiene un poema en concreto que estudiaremos que se basa un poco en esto, en la descripción de la dama, la descripción de la belleza idealizada de la dama. Entonces, también se entrelaza todo esto con la belleza de los tópicos del bucolismo de la naturaleza como un lugar idealizado también y lleno de paz, como un remanso de tranquilidad,
y como un entorno ideal para este amor y para la vida del ser humano. También encontramos rasgos bastante renacentistas en su poesía, como puede ser un estilo preciosista, pero no rimbombante, sino más bien claro. Y también encontramos la inclusión de los tópicos que hemos hablado, como el locus amoenus, la descriptio puellae y el carpe diem. Entonces, todo esto lo encontramos en sus églogas, por ejemplo, y en sus sonetos. Entonces, esta visión neoplatónica del amor se refleja en la poesía de Garcilaso de diferentes maneras. Y es la primera, entender la dama como un reflejo de la hermosura divina. Esto es un poco amor cortés, pero seguimos desarrollando. Aquí Garcilaso, como era un poco así, yo qué sé, más pacato, entiende a la dama, al menos poéticamente, como un reflejo de, no sé, como la señora espiritual del enamorado. Entonces, a partir de esta belleza de la dama, lo que hace es reflexiona sobre la belleza de la naturaleza, sobre las bondades de Dios y sus obras. Vale, pero aquí estamos, o sea, vosotros decís, bueno, sí, pero ya no estamos en una sociedad teocéntrica. Bueno, sí, es verdad, pero aquí se está reflexionando sobre alguien perfectamente humano, pero Dios pues siempre está presente, o sea, sobre todo en la literatura española, pues no toda, pero hay mucha que es mucha y muy católica, entonces siempre va a ser una referencia. Por otro lado, también podemos entender cómo se relacionan belleza y bondad. Lo bello es bueno y lo bueno es bello. El deseo de lo bello es el deseo de lo bueno. Esto es un tema recurrente en la filosofía de este momento. De este momento se retoma porque es una cuestión más bien clásica. Y en relación a todo esto, sobre todo en la cuestión del amor, se toma la ausencia de la amada como un periodo de dolor y enfermedad anímica. Entonces, la ausencia de la amada provoca la aflicción del poeta y así lo refleja en su poesía. Y ya para concluir, podríamos decir que disfrutar con la vista y el oído del amor, o sea, con los sentidos de una manera sensual, que desde aquí es de donde viene el término, la palabra, eh, es una de las recurrencias en la poesía de Garcilaso. De hecho, resaltamos la importancia de los ojos como una vía para el conocimiento entre los enamorados, como una vía directa al alma de la persona amada, en este caso de la amada. Y nada, ahora en un poco analizaremos qué queremos decir con todo esto.